poquito y no me avisó, pero bueno, ya está, para que no se nos vaya a perder ahí algún detalle de eso. Bueno, pues es un gusto estar nuevamente con ustedes. Espero que hayan pasado unas muy buenas vacaciones, unas merecidas vacaciones, independientemente del tiempo que descansemos, sea mucho, sea poco, también es necesario volver a las actividades, considero. Vivimos momentos en familia agradables, vivimos momentos con amigos agradables, pero también el trabajo tiene un sentido, tiene una razón de ser y pues también, ¿por qué no decirlo? Las demás actividades que realizamos y que también nos gusta hacer. Yo particularmente esta mañana he estado en un proceso formativo y pues ayer entre las otras actividades que hay que desarrollar, digo, bueno, qué bueno que ya estamos de vuelta y que nos estamos ocupando en lo que también merece la pena, que es el esfuerzo para nuestros familiares o para nosotros mismos. De hecho, entonces vamos a dar inicio a esta tercera sesión, a este tercer bloque. Eh, Anoche estaba pensando y decía, bueno, ya vamos por la cuarta sesión. Si sienten un poco de interrupción, es porque ahora estoy más cerca de la calle en el lugar donde estoy. De hecho, tengo el sol a mis espaldas. Si ustedes pueden ver, ahí está el sol a mis espaldas. Eh, pues bienvenidas, bienvenidos a todos, a todas los que participan de esta sesión interactiva, de esta sesión en donde se puede interrumpir en cualquier momento al que está exponiendo, al que está hablando. Y por supuesto, es un gusto tenerles de nuevo. Esta tarde vamos a hablar, vamos a compartir la pantalla. Eh, Voy a ubicar aquí los iconos, a mí a veces, aquí está ya. Vamos a ver, hemos compartido la pantalla, me dicen si se ve, si yo la puedo ver. Sí, se ve. Eh, Perfecto. Bueno, esta tarde vamos a hablar un poco acerca de la accesibilidad y los ajustes razonables en el aula. Vamos a hablar también las obligaciones de centros educativos ante niños con discapacidad o ante niños con otro tipo de condiciones, que, como lo decíamos la otra vez, la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad nos da la pauta para que tengamos una sombrillita. eh, y eso es importante, ¿por qué? Porque mientras una ley, una normativa, una política, cualquier instrumento del rango jerárquico que sea, eh, no puede en ningún momento excluir a una población. De facto no se puede excluir a esa población, ni tampoco de derecho. Es decir, no podemos excluir a ninguna persona, no podemos tampoco decir que eh, una población o una persona en específico o un colectivo en específico deba de ser excluido del amparo que le brinda una norma. Eso no lo podemos hacer. Entonces, por eso es importante que hablemos acerca de estas obligaciones de los centros educativos, así como también obligaciones que pueden trascender no solamente a centros educativos, sino también obligaciones que se correlacionan con las actuaciones de Eso, ¿por qué no has activado los otras datos? instituciones públicas. ¿Por qué no has activado Entonces, los como datos? vamos a hablar de esto, pero el otro día, y aunque no lo parezca muchas veces, a veces pareciera como que se nos olvida, de la sesión anterior vamos a retomar un poco acerca de las adaptaciones curriculares. Recuerdan que íbamos a hablar un poco acerca de las adaptaciones curriculares. Estas adaptaciones curriculares son estrategias para que se promueva inclusión en las aulas educativas. Pasa de estas adecuaciones curriculares por ajustes al currículo para que se asegure participación y también que se asegure aprendizaje. Los tipos son cambios en la presentación de los contenidos que deban de desarrollarse, así como también cambios en la evaluación y los recursos que se utilizan para eh, desarrollar las actividades. Esto se puede concretar, por ejemplo, en planes de trabajo que puedan ser individualizados.
también se habla de programas diseñados para necesidades específicas. Entonces, eh, estos, estos planes individualizados o estos programas diseñados para necesidades específicas mejoran los resultados y mejoran también la satisfacción escolar. Solo voy a pedirle, para evitar más interferencia de la que tenemos así en el entorno, si Elizabeth podría silenciar el micrófono, por favor. Muchas gracias, muy amable, gracias. Y todo este tipo de cambios que se realizan, este tipo de ajustes que se realizan, estos impactan, benefician a estudiantes con discapacidad y sin discapacidad. Recuerdan que hablamos acerca de ser empáticos, hablamos de que las condiciones de inclusión mejoran no solamente los ambientes educativos en cuanto a las personas que tienen necesidades específicas, sino que también mejoran el ambiente en general y mejoran también las condiciones de otros chicos, de otros niños, niñas, adolescentes sin discapacidad o sin alguna condición. Y tienen también un impacto académico general, es decir, el impacto académico general el impacto académico general trasciende o se traslada al área de obtener resultados, esos resultados y competencias. Recuerdan que hablamos también acerca de que no vamos a potenciar el hecho de las capacidades como tal, porque eso nos mete muchas veces en una cajita pequeña que tiene capacidad para, tiene capacidad para, tiene capacidad para. No, tiene competencias para. Las competencias es diferente el abordaje y es también diferente los mecanismos en que deba de ser evaluada. Mejora también el clima escolar y también la, eh, el bienestar, la motivación y la participación sobre todo. ¿Por qué esta lámina está diseñada de esta manera? Porque cuando nosotros hacemos en primer momento ajustes, esto nos lleva a que el fin último del ajuste es fomentar la participación. La participación es fundamental. Mientras nosotros no desarrollemos un proceso en donde los estudiantes, en donde los alumnos, en donde los niños, los chicos, los educandos, cualquier adjetivo que le queramos poner a los niños, niñas y adolescentes, que los podemos llamar niños, niñas, adolescentes, o también podemos denominarlos ahora, también mediante la ley Crecer Juntos, se pueden denominar PINA, es decir, primera infancia, niñez y adolescencia. Puede utilizarse esas abreviaturas en los textos. Cuando esa participación se potencie, entonces vamos a obtener ese resultado. Y ese resultado muchas veces, esa participación, se traslada al ajuste que debe de hacer. Ya vamos a ver más adelante también algo importante sobre el tema de los ajustes, no como ajustes curriculares, sino como ajustes razonables. Y vamos a explorarlos un poco. Entonces, esto es lo que parte de la base, digamos, teórica, pero que también guarda mucha relación en qué es lo que nosotros, cuando diseñamos las adaptaciones curriculares, vamos a considerar para poder obtener esos resultados. Principalmente porque cuando se realiza el proceso educativo, aunque haya evaluación sumativa, aunque sean números los que vamos nosotros a contar, también tenemos que contar con la base cualitativa, es decir, cuál es la calidad de la enseñanza, cuál es la calidad en el sentido de adquirir esas competencias a las que nos hemos referido. Por tanto, habiendo hablado acerca de las adaptaciones curriculares, esto está en esta lámina, está también en la lámina anterior, de la sesión anterior, y por supuesto yo al terminar o a más tardar este día por la noche, yo les comparto también estas láminas para que ustedes puedan tenerlas como refuerzo. Entonces hoy entramos en materia de los ajustes razonables, de la accesibilidad y también sobre los otros elementos que habíamos hablado, que son relacionados con obligaciones de los centros educativos. Ahora bien, ¿por qué hablamos de obligaciones de los centros educativos? ¿Y por qué no hablamos, por ejemplo, de derechos de los centros educativos?
Recordemos que nosotros tenemos en el marco de las personas, tenemos a las personas naturales y tenemos a las personas jurídicas. Las personas naturales pueden conformar personas jurídicas, pero también las personas naturales pueden tener, por ejemplo, la calidad de un prestador de servicios. Entonces podemos hablar de que las personas naturales y las personas jurídicas también tienen derechos, pero en esta oportunidad nos vamos a centrar en las obligaciones de los centros educativos porque la ley, porque la Constitución, porque los tratados internacionales ya marcan de alguna manera que los prestadores de servicios deben de cumplir con ciertos requisitos. Y ahí es donde vamos a verlos relacionados con el tema de los ajustes razonables y con el tema de la accesibilidad. Entonces tenemos un marco de derechos y un marco de principios, como ya lo vimos en las dos sesiones anteriores, que es en lo que gira el tema legal sobre los derechos y los principios relacionados con personas con discapacidad o personas con condición. Entonces, el primer marco que vamos a verlo de forma general es el derecho a la educación inclusiva. ¿Por qué? Porque la educación inclusiva debe ser accesible para todos los niños, sin exclusión por motivo de discapacidad, por motivo de raza, por motivo de sexo, por motivo, ya vimos eso, por motivo de nacionalidad, por ni cualquier otra condición debe de a nosotros vulnerarnos el derecho a la educación y sobre todo el derecho a la educación inclusiva. Ahora bien, que hay acceso, por ejemplo, no se limita el acceso a la matrícula de un niño. ¿Por qué? Porque como lo vimos en la anterior, relacionado con las adaptaciones curriculares, esto incluye una participación real, un aprendizaje y una permanencia en el sistema. ¿Por qué? Porque también la inclusión exige que eliminemos barreras. ¿Cuáles barreras? Las barreras de tipo física, las barreras comunicacionales, las barreras pedagógicas y las barreras actitudinales. ¿Por qué hablamos nosotros de barreras? Porque si ustedes recuerdan, cuando una persona con una condición cualquiera que sea, o una persona sin una condición de discapacidad o sin una condición de autismo, ninguna condición de discapacidad de tipo mental, de tipo intelectual, cuando interactúa con el entorno, en ese momento se puede encontrar con barreras. Es el ejemplo de un edificio, voy a poner un ejemplo, de 30 pisos. Un edificio de 30 pisos, nosotros lo subimos en cuestión de segundos, digamos, minutos. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros algo que nos ayuda a hacerlo, un elevador. Si nosotros no tenemos un elevador, entonces nosotros, bueno, podríamos llegar a los 30 pisos, pero llegaríamos cansados. Nosotros podemos llegar al piso 10 y podemos tomar un descanso. Pero ese no es el ideal, por ejemplo, en ese parangón y en esa comparación que hacemos sobre la educación inclusiva, sino que al contrario, tenemos que buscar esos mecanismos que nos hagan o nos faciliten, que nos den esa secuencia, digamos, de pasos para poder acceder a la educación en igualdad de condiciones. Ahora bien, hablamos de barreras físicas, hablamos de barreras de información y comunicación, hablamos de barreras curriculares y metodológicas y hablamos también de barreras derivadas de prejuicios y también de discriminación. ¿Por qué hablamos de todo ese tipo de barreras? Bueno, porque todas en su conjunto lo que hacen es anular la participación, es decir, le ponemos una X a la participación, en este caso de los niños, niñas, adolescentes, de la primera infancia y también de incluso personas adultas. ¿Estamos bien hasta aquí? Pregunto. Stickers. Si ponen el mismo, yo pongo el mismo. Excelente, muchas gracias. Por tanto, vamos a otro marco de derechos y principios que nos lleva a la igualdad y a la no discriminación. Los niños con discapacidad o con cualquier otra condición o sin discapacidad tienen derecho a ser tratados en igualdad de condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no pueden ser rechazados por su condición, como lo vimos en la sesión anterior. No pueden tampoco ser segregados. Y aquí viene algo bien interesante y que puede causar
una discusión que puede llevar horas y horas y horas, incluso semanas, meses y años. No pueden ser segregados sin justificación objetiva. ¿Cuál es la justificación objetiva? Y en esto quiero que ustedes pongan mucha atención. Resulta que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, a un grupo de personas en condición de vulnerabilidad, es decir, por ejemplo, tenemos niños de la primera infancia y podemos tener niños de la primera infancia de 0 a 3 años, por ejemplo. Tenemos de 0 a 3 años, pero tenemos 10 niños, pero 2 de estos niños tienen una condición de salud que debe ser tratada de manera inmediata. Quiere decir entonces que a ellos sí necesitamos separarles del conjunto para poder brindarles esa atención. Pero eso no constituiría discriminación, sino que constituiría un trato diferente en relación o de acuerdo a las diferencias que se tienen de necesidad de atención urgente, por ejemplo. Pero entonces podríamos decir, bueno, entonces ¿de qué sirven o de qué servirían los ajustes si va a haber segregación objetiva? Vamos a decir que se va a procurar en todo caso que igualdad y no discriminación sea pertinente siempre que no haya una condición que amerite que ese niño deba de ser separado. Un ejemplo, para una atención diferenciada, para una atención que deba de ser privada, para una atención que deba de ser de tipo confidencial. Hay diferentes situaciones en donde podría operar la segregación, pero no una segregación permanente, sino una separación temporal para atender una de esas necesidades. Pero en todo caso, la premisa ideal es que siempre los niños estén en igualdad de condiciones, gozando de los mismos derechos que todos los demás. Ahora bien, la igualdad sustantiva requiere medidas concretas. ¿Por qué hablamos de medidas concretas? No basta tratar a todos los niños por igual o todas las niñas por igual o a todos en su conjunto por igual. Hay que dar apoyos diferenciados según las necesidades reales. Aquí hay algo bien interesante y que es necesario destacar mucho: la realidad. Nosotros no podemos decir, por ejemplo, y debo de decirlo así, que no vamos a establecer un plan de atención. Óigase bien, un plan de atención, que no es lo mismo un plan de tratamiento, porque no estamos tratando una situación, estamos atendiendo una situación. Porque si hablamos de tratamiento, entonces nos vamos nosotros al enfoque asistencialista o al enfoque médico. Entonces, al decir que debe de establecerse una situación real, pues debemos de contar o debe de contarse con un diagnóstico, debe de contarse con un plan de trabajo adaptado a las necesidades que se han explorado para establecer ese plan de atención, ¿sí? Ahora bien, como esos apoyos son diferenciados y en un momento determinado podemos decir nosotros, bueno, pero entonces ¿cómo lo vamos a hacer diferenciado si todos están mezclados, si todos están incluidos? Bueno, eso parte que la creatividad y la diversidad deben de confluir para que nosotros podamos diseñar y podamos hacer ejercicios. Si ustedes se han fijado, hay una palabra que a mí me gusta mucho y es ejercicios significativos, es decir, situaciones que en realidad cambien, uno, las condiciones en las que se presenta, por ejemplo, las temáticas, que cambien la evaluación, que cambien los recursos. Y a partir de eso es donde puede ir explorándose, no explorándose como una prueba de error, sino explorándose el diseño de un mecanismo para desarrollar accesibilidad y para desarrollar ajustes razonables. Otro elemento, que es el marco de derechos y principios, está relacionado con el interés superior del niño. Algunos ya habrán escuchado hablar del interés superior del niño. Lo vamos a tocar mucho cuando veamos acerca de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño.
Y digo, lo vamos a tocar más en detalle porque vamos a explorar algunos aspectos, quizás no de tipo histórico, pero sí vamos a decir el por qué esa expresión existe. Entonces, toda decisión educativa debe priorizar el bienestar, desarrollo y, por supuesto, la participación del niño. La escuela debe de valorar cada caso de forma individual y las medidas deben ser para favorecer, uno, el aprendizaje, para favorecer su autonomía y para favorecer su protección, que son elementos que en la jornada 1 y 2 resaltamos mucho. ¿Por qué? Porque si no hablamos que el niño va a obtener autonomía, entonces lo que estamos haciendo es, siempre estamos viendo al niño como un objeto de derechos, es decir, que yo puedo decidir por él y yo puedo realizar todas las acciones, entre comillas, en favor de él, de acuerdo a mi criterio de adulto. El adultocentrismo nuevamente ahí, y no es así. Ahora bien, la respuesta institucional también debe evitar daños secundarios. ¿Por qué la respuesta institucional y por qué hablamos de respuestas institucionales? Bueno, porque quien diseña los procesos para obtener accesibilidad y para eliminar barreras son las instituciones. Vámonos al inicio de la reunión. Personas naturales prestadoras de servicio o personas jurídicas prestadoras de servicio. Son instituciones. ¿Por qué? Porque esas instituciones necesitan el aval, uno, de llámese un ministerio de educación, llámese un ente regulador de cualquier tipo. ¿Y cuáles son esos daños secundarios? Que los vemos a diario en el sistema educativo. Uno es el aislamiento. Es decir, un niño está en un lugar, en una esquina, y no hay contacto con él porque los métodos que se han diseñado para su atención no son efectivos. Dos, la deserción. Es decir, miren, mejor voy a sacar, así lo decimos, voy a sacar a mi niño de esa institución educativa porque no veo avances, por ejemplo. Pero bajo la dinámica del interés superior del niño, no podemos solamente decidir que el niño va a desertar, sino que tenemos que buscar o debe de buscarse esas alternativas. A veces cuando el niño está avanzando, aunque avance poco, los papás, los adultos, tenemos la idea de que no está avanzado y nos negamos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa comunicación con la institución educativa o no somos parte de ese proceso para realizar ajustes de accesibilidad, para realizar esos ajustes razonables y obtener un resultado que nos lleve a que el aprendizaje va a ser significativo. Y otro de los daños secundarios que podemos mencionar es la estigmatización. Es decir, cuando le explicamos, por ejemplo, a los padres de familia, mire, tenemos que hacer esto, esto y esto, y enumeramos por pasos lo que se va a realizar con mi hija, por ejemplo. Se va a realizar esto con mi hija. Otras personas que advierten que algo hay diferente por la falta de conocimiento y por no preguntar, por no comunicarse, tienden a señalar esos procesos, porque ven en esos procesos algo que está fuera de lugar, cuando es al contrario. Cuando una institución, cuando la respuesta institucional está relacionada con fortalecer el proceso de aprendizaje, con fortalecer esos procesos de inclusión de los niños, niñas y adolescentes, en ese momento esa institución educativa ya tiene un paso adelante, ya tiene una proyección futura para garantizar los derechos de los niños y las niñas. Entonces, este marco de derechos y principios no está relacionado únicamente con que yo voy a hacer los ajustes que a mí se me ocurran. No, yo debo de pensar en todos estos principios para no vulnerar en ningún momento las situaciones que los niños puedan vivir y sobre todo dotarle de lo que ya mencionamos, de aprendizaje, de autonomía y de participación, que son completamente interrelacionados. Cuando el niño va adquiriendo autonomía, el proceso de aprendizaje va avanzando. ¿Por qué? Porque el niño está participando. Entonces no podemos excluir
de las formas en las que nosotros podemos generar muchos resultados es juntando esos tres elementos, explorándolo e incluyéndolo completamente en los planes que vamos a realizar o en los planes que vayan a realizar las instituciones educativas. Entonces, más adelante, y digo más adelante porque vamos a verlo en su momento, de quién es la responsabilidad del ajuste. ¿Es solamente de los padres? ¿Es en casa? ¿Es solamente de los docentes, de las instituciones? En las instituciones, o debe de también participar el niño. Cuando vaya adquiriendo autonomía, el niño mismo va a dar muestras de que hay situaciones en las que necesita que opere un cambio. ¿Cómo lo va a decir? ¿Cómo lo va a expresar? Bueno, por eso es que tenemos que ser nosotros muy asertivos en encontrar las formas de comunicación y eliminar esas barreras de comunicación y poder saber cuando el niño, la niña o adolescente nos está diciendo que hay una necesidad, incluso sin decirnos que hay una necesidad, el niño puede darnos una alerta de que efectivamente la hay. Pregunta, manitas levantadas, no hay preguntas en el chat. Aníbal, muchas gracias. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda que tengan para que el licenciado se las pueda contestar? Estamos bien. Estamos bien. Sigamos. Mientras no me detengan, yo sigo, yo le doy. Sí, hasta que se oscurezca aquí donde estoy. No es cierto. Hablamos entonces de la accesibilidad en el aula, porque es algo de lo que hay que considerar cuando nosotros hablamos de accesibilidad en general. ¿Por qué? Porque los espacios, aulas, los espacios educativos son los que el ser humano está más en contacto durante todo el desarrollo de su vida. Desde que estamos hoy, bueno, hoy creo que hay hasta maternal 1, creo que hay. Es decir, la primera infancia fortalece los procesos de atención a la primera infancia. Entonces, esos procesos de atención a la primera infancia no son solamente como antes se denominaba. Llevemos al niño a la guardería. Ya no es una guardería porque los niños no deben de guardarse. Los niños deben de ir a adquirir estimulación. Los niños deben de ir a explorar los entornos. Tanto los entornos, y por eso es que vienen estas tres flechitas. Debe de explorar el entorno físico, debe explorar el entorno comunicacional. Ojo, cualquiera que sea el entorno comunicacional, porque es muy probable que haya un niño, por ejemplo, o una niña que sea una niña sorda, pero aún así hay un entorno comunicacional que le rodea. Y también un entorno pedagógico. Es decir, en eso consiste el aula, en cada una de estas digamos, apellidos que tiene la accesibilidad física, comunicacional, pedagógica. No me imagino yo un aula donde, bueno, no me imagino un aula sin un espacio físico, aunque esté al aire libre. No me imagino un espacio de aula donde la gente no se comunique, donde nadie no hable. Y tampoco un ambiente donde no haya pedagogía, donde no haya enseñanza, donde no haya didáctica, donde no haya planes de trabajo, donde no haya resultados, donde no haya competencias. Todos estos conceptos, digamos, podrían ser abstractos, pero se traducen cuando los niños van obteniendo, un ejemplo, un resultado, cuando el niño aprende a sumar, cuando el niño pregunta la diferencia, por ejemplo, que hay entre las hojas verdes de una planta y los pétalos rojos de una flor, porque son cuestiones para nosotros los adultos elementales, pero que tienen una explicación y que necesitan ser llevados al nivel que los niños, niñas y adolescentes poseen. Entonces hablamos de la accesibilidad física y quizás vamos a pasar por la accesibilidad física hablando de que el entorno escolar debe permitir la entrada, el desplazamiento y el uso seguro de espacios. ¿Por qué hablamos de uso seguro de espacio? Creo que eso es algo importantísimo sobre la accesibilidad física. ¿Por qué?
porque debemos evitar que existan algún tipo de accidentes que puedan generar en una situación inconveniente tanto para la familia como para eh, los centros educativos. Es decir, fuera del daño personal que pueda existir para el niño, que es lo primero que hay que evitar. Estamos hablando de rampas, pasillos que puedan ser amplios en la relatividad que se tenga, baños accesibles y mobiliario que también sea adecuado. Una señalización clara y rutas seguras. Sobre esto, el Ministerio de Educación es enfático. Deben de haber puntos de reunión, deben de haber extintores, deben de haber señalética, deben de haber pisos táctiles, de acuerdo a las especificaciones que el centro educativo o que el lugar, que el aula tenga, así debe de ser la adaptación que existe. Y también la adaptación ya específicamente en el aula, en la ubicación de los pupitres, la iluminación, que algunos dicen tiene que haber iluminación, bastante iluminación. Yo creo que ahí hay que revisar el concepto, porque en realidad el concepto debería de ser una iluminación adecuada, no necesariamente bastante iluminación. Sí debe de haber reducción de obstáculos, deben de haber espacios para apoyos terapéuticas o también asistencia cuando sea necesario. ¿A qué nos referimos estos espacios de asistencia cuando sea necesario? Bueno, podríamos hablar acerca de el tema paramédico por algún accidente, porque aunque estemos libres de obstáculos, los accidentes siempre pueden suscitarse. Y en la accesibilidad comunicacional, que en el tema del trastorno del espectro autista es importantísima. ¿Por qué? Porque aquí es donde debemos de nosotros realizar esos ajustes o verificar que efectivamente existan condiciones para la participación de los niñas y adolescentes. La información debe estar disponible en formatos comprensibles, es decir, lenguaje claros, apoyos visuales, pictogramas en el caso de algunos niños, niñas con discapacidad o de algunos niños con TEA, y material también que pueda ser ampliado o digital. Aquí estamos como englobando un poco eso, pero ¿por qué lo englobamos? Porque las particularidades que los niños con o sin discapacidad o con y sin condiciones son diferentes, y ante esas diferencias es que la institución, llámese institución educativa o cualquier institución que realice una labor docente, debe de explorar para generar cumplimiento de derechos. Y la comunicación debe adaptarse a las necesidades, por tanto, del estudiante. Aquí hablamos de intérpretes o apoyos en lengua de señas cuando corresponda, por ejemplo, o podemos hablar también de el llamado maestro o maestra sombra que se utiliza en las condiciones de TEA. Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación que no se refieren específicamente, por ejemplo, a personas con discapacidad visual, sino alternativos. Quiere decir que puede existir una condición particular por la cual un niño se comunica y encontramos esa llave que nos va a abrir esa puerta para obtener esos resultados significativos. También las instrucciones pueden ser breves, secuenciadas y también verificables, es decir, no tenemos nosotros que solo porque, bueno, hagamos algo breve, va a tener esto un impacto. Puede ser que lo breve muchas veces lo vuelva inverificable, es decir, que no se pueda verificar que efectivamente la información ha llegado y que se va a obtener una respuesta. Y en la accesibilidad pedagógica podemos hablar nosotros que la enseñanza debe diseñarse para que el estudiante pueda participar. Esta exposición debería de llamarse, en lugar de como le pusimos el nombre largo, debería llamarse la participación y los ajustes razonables. Pero vamos a ponerle ese nombre corto para decir que todo lo que esté relacionado con accesibilidad está relacionado con participación. Y aquí podemos hablar acerca de explicaciones, por ejemplo, multimodales, no explicar solamente de una manera. Actividades que sean variadas, que estén relacionadas con pictogramas, que estén relacionados
con otro tipo de materiales que estén relacionados, por ejemplo, con goma espuma o goma eva, que estén relacionados con otro tipo de materiales para que pueda explorarse. Sé que en cada uno de las temáticas debe de existir una adaptación, pero esa adaptación debe de ser previo a realizarla. No es voy a adaptar porque ya intenté y no me funcionó, sino al contrario. Y por tanto, la accesibilidad pedagógica exige anticipar la diversidad, ¿sí? Que es lo que les mencionaba. No esperar que el alumno fracase para ajustar, sino ajustar de acuerdo a la exploración que se hace. Y si existe, por ejemplo, alguna situación en la que considero que fracasó, el proceso, no el niño o niña adolescente, no el docente, no la institución educativa, sino el proceso, realizar los ajustes de mejora para que esos procesos puedan ir replanteándose y generar en la siguiente aproximación, que esto es constante, es decir, no pasa ni 10 horas ni 12 horas en que ya necesitamos replantearnos y hacer de forma diferente un abordaje sobre lo pedagógico y obtener un resultado positivo. Hablamos entonces también, por supuesto, que todos estos tres elementos que están relacionados con la accesibilidad en el aula nos llevan a que tenemos que esperar una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta que nosotros esperamos? Bueno, la respuesta que nosotros esperamos es una respuesta adecuada. O por lo menos, mínimamente, una respuesta que cumpla con el planteamiento que yo he realizado para obtener mis resultados. Pero ¿cuál es ese resultado? Mínimamente o máximamente, bueno, podríamos hablar de participación efectiva. El niño participa en sus clases, el niño participa en juegos, en evaluaciones y vida escolar. Cualquiera me podría decir a mí, y voy a decirlo, yo lo digo siempre así, cualquiera me podría hacer una pregunta que yo me imagino que va a decir, mire, pero no todos los niños participan en clases, juegos, evaluaciones y vida escolar de la misma manera. Y yo le digo, efectivamente, es así. Por eso es que el ajuste, por eso es que la accesibilidad debe de garantizar que esa participación sea en el límite, ojo nuevamente, no en el límite de sus capacidades, sino en el límite de las posibilidades que él tiene, porque las posibilidades que tiene la va a conseguir la comunidad educativa, la va a conseguir los padres de familia, lo va a conseguir los docentes o los profesores y lo va a conseguir el niño mismo a través de su proceso educativo. Y otra cuestión es el aprendizaje con dignidad. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando de derechos humanos? La dignidad es el elemento fundamental para los derechos humanos. Entonces debe de ser un aprendizaje que respete la dignidad, es decir, que respete la integridad, que respete lo valioso que es un niño, niña o adolescente. La dignidad hace referencia en el término más amplio a valioso. Dignidad significa que todos los que estamos acá en esta reunión y cada uno somos valiosos, que yo soy valioso y que esa característica de ser valioso debo exteriorizarla y debe de trascender. ¿Cómo trasciende esa característica de valioso? Bueno, si nos vamos al tema que tenemos en este momento, garantizar accesibilidad, desarrollar acciones para que la accesibilidad no se pierda y sobre todo no tener indiferencia porque otro participe o no, sino establecer condiciones para que sí participe y dejar el no de lado. Y lo otro que también se obtiene, es parte de la respuesta adecuada que se busca, es que exista una comunidad educativa más justa.
podemos decir, por ejemplo, pero mire, fíjese que la justicia es un concepto relativo, porque las leyes no garantizan la justicia. Entonces no hablemos de leyes y justicia, porque si nosotros no seguimos, por ejemplo, a la ley siempre va a juzgar, hablando de juzgamiento, va a ser un señalamiento. Alguien le va a decir, usted transgredió una norma, pero es muy probable que tenga una justificación. Entonces, pero esa justificación, que así es un término que surge de justa, es que yo estoy amparado en algo para poder realizar esa conducta. Entonces, ¿cuándo se genera una comunidad educativa más justa? Cuando yo estoy amparado no solamente en la ley, sino que estoy amparado en los derechos humanos y en la práctica de mi profesión para generar en las personas esa convivencia entre la comunidad educativa. Así traducimos que la comunidad educativa es más justa. Es decir, cuando hay convivencia, cuando no hay elementos que puedan dañar la convivencia que tenemos. Y de eso sí, definitivamente somos responsables los adultos, los padres de familia. Ahora bien, los niños también pueden tener participación en ello. Pregunta, ¿los niños pueden tener participación también en el establecimiento de una comunidad educativa más justa? Sí, Aníbal. Muchas gracias, Aníbal. Pero vamos a cambiar. Y vamos a explicar por qué vamos a cambiar una palabra. Sí puede, sí puede. Pero la premisa es que los niños deben tener participación. Porque poder, eso es potestativo. La palabra nos lleva a la otra. Y deber es que hay que garantizar que exista en realidad una participación de ellos en una comunidad educativa más justa. Por supuesto, en el límite de sus posibilidades. Un ejemplo, hay unos lugares que se denominan las cámaras GESEL. Son un cuarto cerrado donde se ambienta para que el niño, la niña o adolescente pueda emitir una opinión sobre un asunto que le afecta o que le va a afectar o que le afectó. Llámese una vulneración de derechos o una decisión que se va a tomar porque los padres no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, al niño le preguntan, mira, ¿tú con quién quieres vivir? ¿Con tu mamá o con tu papá? El niño, por supuesto, puede ser que diga, yo quiero vivir con los dos. O puede en ese momento explorarse una posibilidad de alguna situación en donde es favorable que un juez decida que el niño conviva únicamente con su padre unos días, pero que el cuidado personal o la autoridad parental está no digamos en su mamá, en su madre. Entonces al niño se le pide la opinión, pero no vamos a preguntarle eso a un niño de 2 años, porque no nos va a entender. Entonces, en el límite de posibilidades, ellos tienen que favorecer o tienen que facilitarse esos elementos para que puedan ir encaminados en el proceso de su toma de decisiones. Por tanto, si el niño participa en clases, en los juegos, evaluaciones y en su vida escolar, no debe de quedar al margen por una condición, no debe quedar al margen por una discapacidad. Hay que buscar esos elementos para que pueda él realizar sus actividades de la forma mejor posible. Y mejor posible no él, sino mejor posible en cuanto a los entornos y a la participación activa de los demás y del mismo. Y por supuesto recibir apoyo según la necesidad que el niño tenga, que el niño presente, porque puede ser que el niño tenga una necesidad y presente una necesidad. Son dos circunstancias diferentes, porque puede ser que, por ejemplo, el estado de ánimo del niño le lleve a que hoy quiere jugar, mañana no quiere jugar, le lleve a que hoy quiere ponerse sus zapatos y mañana no quiere ponerse sus zapatos, por poner un ejemplo. Y el aprendizaje con dignidad es sin humillación y
y tampoco sin ninguna exclusión. Se debe respetar su ritmo de aprendizaje, se reconocen también las habilidades que va adquiriendo y se reducen los obstáculos que puedan existir alrededor de ese proceso de aprendizaje. También se me quedaba que en cuanto a la comunidad educativa debemos demostrar empatía en cuanto al desarrollo de esas habilidades, debemos demostrar empatía para apoyar a los demás y fortalecer prácticas pedagógicas, como también construir una cultura de derechos y sobre todo una cultura de respeto, que está relacionado mucho con el aprendizaje con dignidad, porque donde no hay respeto no podemos hablar de dignidad. Algo importante quizás, y quizás debemos de mencionarlo, es que la dignidad nunca se pierde. La dignidad no se pierde, la dignidad no se daña. Es decir, por ejemplo, digo, he perdido la dignidad. De ninguna manera, ningún ser humano puede perder la dignidad, porque es inherente a él. Ahora hablamos acerca de riesgos frecuentes que deben evitarse cuando se habla tanto de accesibilidad como cuando se habla acerca de los ajustes razonables. ¿Por qué? Porque no debemos de confundir inclusión, como lo dijimos al inicio, con solamente matricular a un niño con la mera presencia de que asista. Estar en el aula no equivale a participar realmente. El niño puede asistir y aún así puede quedar excluido del aprendizaje. Y ahí es donde es la importancia de los ajustes, tanto de las adaptaciones curriculares, que son esos ajustes, como de los ajustes razonables y el favorecimiento de la accesibilidad. La inclusión exige pertenencia y también progreso, es decir, no podemos hablar, y aquí otra vez nuevamente la premisa, inclusión no es mera presencia, no solamente porque el niño asista va a sentirse perteneciente al grupo ni va a mostrar progresos en su desarrollo de aprendizaje. No solo es acceso físico, no solo es matrícula formal, no solamente es presencialidad, es pertenencia y progreso. Y otro error que también debe evitarse es que no debe de sobrecargarse a la familia. ¿Cómo? Aquí hay algo bien importantísimo. Cuando nosotros hablamos que la familia acude a un centro educativo, es porque tiene una necesidad que como familia no puede suplir. Digamos que yo soy profesor de sociales, pero no voy a darle una nota de sociales a mi hija que estudia 9º grado. Puedo explicarle, pero no tengo la calidad, digamos, de docente frente a ella. Soy su papá. Puedo ser un apoyo, pero no debe de sobrecargarse a la familia, porque la familia no sustituye al centro educativo de ninguna manera. Y muchas veces pasa esto, que a veces las familias mismas se sobrecargan, y estoy hablando del ámbito educativo en general. ¿Por qué? Porque no debe de convertirse, en el caso de las adaptaciones o en el caso de los ajustes, no debe de convertirse en la principal responsable de adaptar todo para el niño. Es decir, no voy a llegar yo al centro educativo y le voy a decir, es que fíjese que el espacio donde él juega es así. Deje al centro educativo que él explore, deje al centro educativo que revise cuáles son las condiciones que debe de facilitar para que el niño obtenga en realidad un desarrollo significativo de sus competencias. Y por tanto también no debe asumir costos indebidos por fallas institucionales. Debo de hacer énfasis en esto porque esto puede dar lugar a una confusión, y es que uno de los elementos primordiales cuando se habla de accesibilidad es que debemos de realizar todas las acciones que estén encaminadas a garantizar accesibilidad, pero no debemos de excedernos en cuanto a
la adquisición de elementos que puede ser que podríamos utilizarlos, pero no. El concepto asequibilidad, es decir, el concepto de gastar o invertir lo que sea necesario, pero no elevar los costos, porque de un momento a otro esas circunstancias pueden cambiar. Por eso es que vemos en algunos de los recursos que se utilizan para el aprendizaje, por ejemplo, de niños con discapacidad o de niños con TEA o de otro tipo de condición, vemos que ahí están los maestros, las maestras inventando o reinventando a través de algún tipo de materiales para ello. ¿Por qué quiere decir entonces que no debe asumirse costos indebidos por fallas institucionales? Porque yo le puedo decir, mire, yo le garantizo que su niño y el número lo que va a pasar. Pero le digo, pero fíjese que el costo de esto es tanto. Muchas veces somos irreales en presupuestar situaciones que muchas veces son inciertas. Y no son inciertas, debo de ser muy claro en esto, no son inciertas por las condiciones. Son inciertas porque las situaciones en las que nos desenvolvemos pueden cambiar de un momento a otro. Es como el ejemplo que tenemos en este momento. De un momento a otro, la luz se puede apagar y me puedo quedar a oscuras. ¿Sí? Puede pasar esto. Me quedé a oscuras. ¿Y qué pasó con Carlos Reyes? ¿En dónde está? Bueno, pasó algo en ese momento y puede rehabilitarse nuevamente esa luz, pero no debemos descargar a la familia con costos que sean fallas institucionales. Creo que en el camino se va aprendiendo, y digo, sobre este tema sí se va aprendiendo, el hecho de considerar que no es el fracaso el que nos va a dar a nosotros las pautas para determinar los planes que debemos de seguir. Y por supuesto el trabajo conjunto, ese sí es necesario. ¿Por qué? Porque debemos de conversar con los familiares, debemos de conversar con la familia. ¿Por qué? Porque las responsabilidades deben de ser compartidas y deben de ser claras, pero no sobrecargar, eso sí es importantísimo. Otro elemento es que no se debe de normalizar la exclusión por falta de recursos, y este aspecto a mí sí me llama mucho la atención, porque lo hablábamos en la sesión anterior, cuando una institución nos dice, por ejemplo, es que fíjese que yo no tengo las condiciones en el lugar para poder atender 1, 2 y 3, y empiezo a enumerar lo que no puedo atender. Al contrario, lo unimos con lo que dijimos. Hay una búsqueda, hay una creatividad para desarrollar materiales, para desarrollar recursos, que tiene que ser valorada tanto por la familia, ¿sí? Y que merece ese reconocimiento por parte de la familia de apoyar para ese proceso de aprendizaje. Un ejemplo, y voy a decir, mire, fíjese que no voy a ir porque no me gustan los elementos que tienen ahí. Puede colaborar la familia, y no hablo de colaborar materialmente, sino que puede colaborar para decir cuáles son algunos de los elementos que pueden incorporarse para la orientación en algunos aspectos. Sabemos que pasa por un diagnóstico, sabemos que pasa por una exploración, pero llegamos a algo fundamental. Explorar esas necesidades también es parte de que la familia intervenga en esa exploración. ¿Por qué? Porque la falta de recursos no puede usarse como excusa automática, uno, para decir, no puedo atenderle por 1, 2 y 3, y enumeramos las situaciones por las que no se atiende, sino que debe de buscarse una adaptación que pueda estar disponible, o debe priorizarse también el apoyo esencial. Mire, no puedo hacer todo esto que se necesita, pero podemos empezar por esto, y esto es fundamental, y sobre esto vamos en el camino a obtener los resultados que hemos planteado, porque todo surge de un planteamiento, no surge de una improvisación. He visto
algunos anuncios de algunas instituciones en donde explican claramente cuál es el proceso que van a llevar y cuál es el resultado que se espera. Ahora bien, muchas veces que no se obtenga ese resultado o que no se obtenga ese resultado rápidamente, depende del abordaje que vaya a tener y de la claridad con la que los actores se comuniquen y lleguen a decir, sí, yo conozco perfectamente que puede pasar esto. Y sobre ese aviso no podríamos hablar de que exista, por ejemplo, alguna cuestión relacionada con que, mire, usted no me informó, no me dijo, usted me prometió esto y no se hizo. Sino ser claros y saber que la incertidumbre con los procesos muchas veces nos llevan a generar otras alternativas, no por fracaso, recuerden, no por fracaso, sino porque es necesario replantear y buscar esos aspectos de mejora. ¿Cómo vamos hasta aquí? Creo que ya llevamos 55, 57 minutos hablando, solo he visto sus emojis, he visto sus likes. Ustedes me dirán si tienen alguna consulta. Aníbal tiene una consulta, Lic. Adelante, Aníbal, le escuchamos. Lic, totalmente de acuerdo con lo expuesto hasta este momento y le tengo una pregunta, Lic. Usted me ayuda a comprender mejor. Entendería que lo que estamos viendo hasta este momento en esta sesión es el deber ser, lo que esperaríamos que pueda darse, pero usted me corrige. Ahora, quisiera preguntarle en qué escenario nos encontramos respecto a, por ejemplo, el derecho a la inclusión educativa, que entendería la pauta para ese abanico de accesibilidades pedagógicas, comunicacionales, etcétera, físicas que son necesarias. ¿En qué escenario nos encontramos como El Salvador en el sentido de que, por ejemplo, sabemos que hay miles de colegios y escuelas, tanto públicas y privadas, que quizás no puedan brindar todo esto en su totalidad? Algunos tienen la intención, otros no. ¿Podemos encontrar nosotros aquí en El Salvador un marco regulatorio de algún tipo donde se establezca que estas cosas se tienen que dar? ¿Con qué nivel de detalle uno puede encontrar esto y no el deber ser esperado, sino lo que ya tenemos en blanco y negro, por decirlo así? Me remonto al ejemplo que yo conozco, que es el de salud, porque conozco menos de educación, lo reconozco, y sé que de repente en el tema de salud, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud, si bien establece normativas y regulaciones y procedimientos que deben de seguirse en los establecimientos de salud para brindar atención a la población, no dejan de estas normativas estar basadas sobre la generalidad de los casos y no la particularidad de las excepciones de pacientes. ¿Por qué menciono esto? Y con esto termino la idea, que de repente, si bien es cierto, vemos que la neurodiversidad va creciendo estadísticamente, no dejamos de ser nosotros, familias de la neurodiversidad, pacientes, hijos de neurodiversidad, la menor parte dentro de la comunidad educativa de estudiantes. La mayoría de estudiantes, llamémoslo así, son neurotípicos entre comillas, si le fuéramos a poner un nombre, y por ende las normativas quizás de educación están establecidos sobre la generalidad de la población y no estas excepciones. ¿En qué escenario estamos nosotros como El Salvador respecto de lo que hemos visto hasta el momento en las láminas, que entendería es el deber ser, el que aspiramos como país? Cambio. Muchas gracias, recibo su cambio, Aníbal, y he de decirle, fíjese que desde el año 2015, cuando yo estuve como asesor legal en el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, el CONAIPD, se estaban realizando ejercicios que estaban relacionados con el
tema de la accesibilidad. Sin embargo, y debo de decirlo, en este momento se remontaba un poco eh, la atención o se giraba mucho la atención al tema de la accesibilidad física. Los otros elementos relacionados con la accesibilidad comunicacional y la accesibilidad pedagógica estaban un poco relegados. Sin embargo, y como lo dijimos en la sesión pasada, solo voy a citarlo porque lo dijimos, existe una política de educación inclusiva que establece parámetros a nivel de política para garantizar, uno, ajustes curriculares o adaptaciones curriculares, pero debo de decirlo, no llegan aún a ajustes razonables que estén enfocados específicamente en personas, voy a citarlo a usted, como excepciones dentro del sistema educativo. Es decir, se necesita aún una base, quizás no, voy a mencionarlo de esta manera, se necesita una base quizás normativa a nivel interno del Ministerio de Educación que desarrolle un proceso para que los docentes puedan capacitarse mucho más. Han sido capacitados y están siendo capacitados, pero necesita todavía explorarse un poco más cómo pueden realizarse esas adaptaciones o realizarse esos ajustes. Ahora bien, cuando usted menciona que esto, por ejemplo, es el deber ser, y si tenemos algún instrumento, lo decíamos anteriormente, si tenemos un instrumento que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y me podrán decir a mí, sí, pero ese instrumento es un instrumento general. Y voy a citar, como es un tratado internacional, en la jerarquía de las normas, ese tratado está por encima de las leyes secundarias. Es decir, que si una ley secundaria no me garantiza el acceso a un derecho, al momento de incoar, por ejemplo, una acción o al momento de poner una demanda, vamos a ponerlos en términos sencillos, al momento de poner una demanda, los juzgadores están obligados a resolver conforme la convención, porque no van a encontrar en la ley algún elemento que les ayude a hacerlo, de forma de garantía de derechos. Ahora bien, lo que hemos visto en las láminas, si bien podríamos decir que es un poco el deber ser, le estoy leyendo su pregunta, Aníbal, es totalmente vinculante. Los únicos instrumentos que no son vinculantes, como lo vimos en la primera sesión, son las declaraciones de derechos humanos, que son la Declaración Universal, la Declaración del Niño, y creo que hay otra relacionada con los derechos del hombre y del ciudadano. Son como 4 o 5 que inspiran principios, pero la convención sí. Y hay una práctica que deben de hacer los juzgadores que se denomina control de convencionalidad. El control de convencionalidad significa que cuando existe una situación que la ley no garantiza completamente, es la convención y los artículos de la convención los que suplen esa necesidad de regulación. Y no solamente de regulación, esa necesidad de decisión. Entonces, la convención es completamente vinculante. Ya verán, cuando veamos la convención no nos va a alcanzar el tiempo siquiera sobre eso. Ahora bien, hay algo bien interesante. También tenemos la Ley Especial de Inclusión sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta es inspirada en la Convención de la ONU, porque hay 2 convenciones, también he de decirlo, la Convención Interamericana y la Convención de la ONU. Quedémonos con la Convención de Naciones Unidas, porque aunque las 2 son vinculantes, la Convención de la ONU es más actual y establece otras situaciones que garantizan mejor los derechos, como por ejemplo el establecimiento de apoyos para personas con discapacidad, el establecimiento de los ajustes razonables para las personas con discapacidad. Ahora bien,
bien, ¿a quién vamos a pedirle nosotros que se realicen ese tipo de ajustes en materia de salud, en materia educativa? Ahí es donde, y me voy a ceñir a la situación actual. Es porque no hay todavía mecanismos o procesos en donde se haya establecido jurisprudencia, en donde alguien haya accedido a la jurisdicción para solicitar y para obtener una respuesta sobre ese tipo de situación. Voy a decirlo de alguna manera, como lo desarrollan algunos, ¿por qué no decirlo? Algunos juristas o incluso algunos teóricos, porque muchas veces el tema sobre discapacidad y condiciones a veces es un poco así como solo teoría, pero necesitamos meternos de cabeza en ese rollo. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente pida y necesitamos que las instituciones den una respuesta a esas situaciones que las leyes no están normando de la forma correcta o no están generando esa conciencia tanto de denuncia, pero más importante, de respuesta sobre nuestras solicitudes. Entonces, sí es un poco el deber ser, pero las láminas que yo le he presentado, que yo he preparado para ustedes, sí están relacionados con lo que actualmente el Ministerio de Educación está haciendo. Ahora bien, pidámosle al Ministerio de Educación que refleje en verdad esas situaciones, que nos muestre, voy a decir por ejemplo, que nos muestre estadísticas de inclusión. Hay un área en el Ministerio de Educación, ya lo dije la otra vez, pero lo repito porque a mí me encanta decir eso, hay un área en donde podemos ir y decirle, mire, la política de educación inclusiva está aún faltando en estos y estos aspectos. Voy a decirlo, sin pelear, sin reproche, sin nada. Lo voy a decir bajo el cumplimiento de derechos humanos que debe de existir para toda la población salvadoreña. Y le respondo, si me hace falta alguna de las preguntas que usted me hizo, me dice. Voy a responder lo otro. ¿Por qué no se aplican excepciones específicas? Bueno, no se aplican excepciones específicas porque existe una limitación todavía en cuanto a los datos. Existe una limitación en cuanto a censos. Resulta que los que se encargan de desarrollar las actividades sobre censos, encuesta de hogares para propósitos múltiples, cualquiera como se llame la encuesta que se realiza, no diseñan las boletas de encuesta para que se refleje esa información. Y como yo lo dije alguna vez, y quizás debo de muchas veces decirlo con más énfasis, cuando una población se ve invisibilizada, los que están alrededor de esa población son los llamados a darles voz y a darles voto en los espacios de participación, sin olvidar que su participación hay que obtenerla de cualquier manera. Aún así el niño o la niña no hable, aún así el niño o la niña no oiga, aún así el niño o niña diga, yo no quiero participar. Hay que obtenerla porque ese es el proceso en donde se va llevando la construcción de ciudadanía, que es otro elemento que también hay que remarcar, hay que establecer, que nos lleva al fin último de la vida como profesionales, como padres de familia. Dejar a nuestros hijos formados en ciudadanía. No sé si abordo la respuesta. Perfecto. Muchas gracias. Y Aníbal, si hay algo más en lo que usted quiera, con mucho gusto, usted me escribe al chat y después lo compartimos también. O usted levanta la mano y hace las preguntas. Me encanta mucho su participación. Oiga. Gracias. Vamos a continuar. Les voy a pedir un minutito, solo voy a encender o me miran bien. Sí, vea. Sí, la idea es que sí, todavía se ve, Lick. Vaya, que me oiga más que me vea. Muchas gracias. Ahora vamos con los
también con lo que usted decía, Aníbal, y también con la idea que todos pueden tener sobre qué es lo que se debe de hacer cuando nosotros ajustamos los entornos. Estos son criterios prácticos para implementar ajustes razonables, ¿sí? Primero, la identificación de la necesidad. Observar qué barrera impide el aprendizaje o la participación. Y aquí viene lo relacionado con lo físico, con lo sensorial, con lo cognitivo, con lo social o lo emocional, que muchas veces es todo. Ahora bien, voy a hacer un paréntesis y voy a citar en el caso de esto lo mismo que yo decía. El Ministerio de Educación tiene una política, pero le hace falta desarrollar. Ahora bien, los llamados en algún momento a conseguir mediante los procesos que realiza en su centro educativo son los responsables de esos centros educativos. No porque sea una obligación, no porque la ley lo dice, sino porque están respetando derechos de la población que está siendo educada en su centro educativo. Y como Aníbal lo decía, hay miles que no van a poder desarrollar esos procesos o no van a lograr atender a los niños. Es una cuestión también de conciencia. Artículo 8 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Así como ha evolucionado, y voy a poner el ejemplo, con mucho respeto por supuesto, cuando se atiende, y Aníbal, cuando se atiende en el ámbito, por ejemplo, de salud, una condición que es urgente, así son urgentes también las situaciones que hay que atender. Y alguien que se dé cuenta que deba de atender esas situaciones, va a hacerlo sin que una ley se lo imponga. Luego, debe de preguntarse, por ejemplo, ¿qué función debe de cumplir el ajuste que se va a realizar? Es decir, si va a ser, el ajuste va a cumplir una función de acceso, una función de comunicación, de organización, de evaluación. Y aquí hablamos de, primero, el acceso, de brindar en un primer momento al niño, niña y adolescente el acceso a educación. Luego, si está relacionado con la comunicación, ¿cómo logramos que exista en realidad un proceso de adquisición de esas habilidades, de esas competencias? Luego, la organización del entorno, cómo ese entorno va a favorecer al proceso de aprendizaje, y si en realidad ese ajuste que va a realizarse tiene esa función o si va a cumplir esa función. Y por supuesto luego si va a cumplir dentro de la evaluación, es decir, los resultados que nos va a arrojar todos esos procesos de ajuste. Luego tenemos que seleccionar la medida a implementar, que está relacionado con elegir la adaptación que sea más eficaz y menos restrictiva. En cuanto a restricción, podemos hablar que pueda hacer que vulnere algunos de los aspectos que están relacionados, por ejemplo, con la práctica de juegos, que estén relacionados con la práctica de ciertas conductas que el niño pueda tener, o incluso conductas que el niño pueda adquirir en ese lugar. Entonces debemos de favorecer que en lo amplio, ya vino la luz, en lo amplio del espectro que nosotros llevamos a cabo, ese ajuste cumpla con esa función y que no restrinja derechos de los niños, que permita a los niños participar en igualdad de condiciones, en el límite de sus posibilidades, por supuesto, y hago énfasis en eso, porque tampoco debemos de coartar al niño, no debemos de obligarle a la participación. Que sea viable para el centro, es decir, que no imponga una carga y que no se aísle también innecesariamente al estudiante. Es decir, no podemos hacer una adaptación en donde nosotros vayamos al estudiante, al niño, niña, adolescente, a llevarla a un lugar
donde el niño se sienta aislado o por supuesto se sienta excluido. Debemos de probar soluciones que sean graduales, empezar con cambios simples, escalar si no funcionan, como digo, no por fracaso, sino por replanteamiento, y debemos de revisar y ajustar las medidas que, por supuesto, los ajustes que se desarrollan. No son permanentes los ajustes por defecto, pueden cambiar de un momento a otro, deben evaluarse también periódicamente si se mantienen en un periodo determinado. Es más, podemos decir, por ejemplo, que puede ser una adaptación que puede ser un día o dos espacios diferentes para buscar esa integración de esos espacios y esos ajustes para desarrollar resultados que sean significativos. Y la revisión pues debe de considerar también cómo el niño está progresando en esas actividades de acuerdo al plan que podemos diseñar. Podemos hablar también de las dificultades que sean persistentes, en donde no se está obteniendo un cambio o en donde no se está obteniendo un resultado que sea positivo. Y por supuesto tenemos que contar con la opinión de la familia y la opinión de los docentes, porque hablo de la opinión de los docentes y específicamente vamos a decir, muchas veces decimos, vaya, vamos a contratar a un especialista para que haga este ajuste, pero el docente puede decir, mire, pero es que yo he notado estas y estas situaciones. Si no se consideran esos aspectos, entonces es muy probable que ese ajuste que se desarrolle pueda fallar. Y lo que queremos es que, voy a decirlo, y es en positivo, que falle lo menos posible. Porque algo dentro de todos los procesos que desarrolla pueden fallar. Y si falla es porque estamos teniendo el éxito, porque estamos favoreciendo, estamos facilitando y podemos mejorar cada día, cada vez más. Y ahora vamos a hablar rápidamente del concepto de ajuste razonable. Y este es una modificación o adaptación necesaria y adecuada que el niño para que el niño ejerza su derecho a la educación. Responde a una necesidad concreta, no debe imponer una carga desproporcionada o indebida al centro educativo, lo que ya mencionábamos, y el ajuste razonable se decide caso por caso, es decir, no todos los ajustes razonables en el aula son iguales. Aquí vamos a hacer una diferencia. Hablamos de accesibilidad porque la accesibilidad es para todos, pero los ajustes razonables obedecen a situaciones particulares de las personas. Ahora bien, no existe una lista cerrada, es decir, de estos ajustes yo voy a hacer 1, 2, 3. No, debemos de ver las condiciones reales, las situaciones reales en que vive la persona. Y debe revisarse según la evolución del alumno, del estudiante. ¿Por qué debe revisarse? Porque el ajuste razonable el primer día es muy probable que no pueda ser igual al día 10, al día 15, al día 20. Y por supuesto debe de relacionarse también con la evaluación. Vamos a mencionar algunos ejemplos de ajustes razonables que pueden ser ajustes, por ejemplo, en la enseñanza. Más tiempo, por ejemplo, para las tareas y para los exámenes. Ese es un ajuste sencillo. Las instrucciones que pueden ser simplificadas o las instrucciones pueden ser de otra forma, pueden ser con pictogramas, pueden ser de acuerdo a la especialidad que tenga el docente o a la capacitación que tenga el docente o a la condición autodidacta muchas veces, porque eso nos toca también hacerlo, es que puede buscarse un ajuste que efectivamente pueda cumplir con ese proceso de enseñanza. Otra puede ser también las instrucciones, la fragmentación de las actividades complejas. Es decir, si existen 3 indicaciones
una actividad, esas 3 indicaciones pueden darse en una sola para un niño que no tenga una condición, y para un niño con una condición sí pueden establecerse esas 3. Y por supuesto también pueden cruzarse, pueden darse instrucciones simplificadas y pueden también ser fragmentadas. Y los ajustes en la evaluación, que pueden ser pruebas, por ejemplo, orales en lugar de pruebas escritas, o pruebas con pictogramas, pruebas diseñadas específicamente para un niño, niña, adolescente. Evaluaciones pueden ser evaluaciones por desempeño práctico, no necesariamente pruebas orales o pruebas escritas, sino a través de otro tipo de ejercicios que sean también prácticas, y también el uso de apoyos tecnológicos, es decir, a través de tablet, a través de computadoras, según sea la necesidad y según sea, por supuesto, la posibilidad de hacerlo de acuerdo a las condiciones de los niños en general o los niños en particular. Y los ajustes en la organización escolar, que puede ser una ubicación preferente, por ejemplo, en el aula, para algunos niños con discapacidad, o podría haber, por ejemplo, el hecho de tener libertad para que un niño pueda ubicarse en un espacio donde quiera. A veces esto genera, por ejemplo, conflicto porque un niño quiere estar donde otro esté. Entonces hay que buscar esa posibilidad de generar en los niños, esa práctica de ubicación en otro espacio sin alterarles, en todo caso, su condición, por ejemplo, de estabilidad en cuanto a que no haya negativa para él, buscar espacios que sean, por ejemplo, recreativos, lúdicos, que no sean excesivos, y demás. Y también puede haber pausas sensoriales o pausas de descanso y horarios flexibles cuando sea pertinente o cuando sea posible. Esto nos lleva también a que, aunque haya este tipo de ajustes, tenemos que hablar acerca de límites en los ajustes razonables que deban de hacerse. Por ejemplo, el límite no es la incomodidad ordinaria, sino la carga desproporcionada. Esto significa, por ejemplo, que es muy probable que esto pueda generar en los niños de alguna manera tensión, y debemos de estar atentos a que esto pueda generarle tensión o pueda generarle estrés. Si se diseña un ajuste razonable que pueda generar este tipo de situaciones, hay que buscar la mejora de ese aspecto a cumplimentar o a completar, y trasladarlo para que no haya una carga en el niño, porque de lo que se trata es que el entorno se adapte al niño y no el niño al entorno. Luego tenemos, por ejemplo, que también el centro no puede negar ajustes por mera conveniencia administrativa. Y aquí viene algo importante, y que es algo de lo que muchas veces se dice, pero ¿cómo logro que se haga un ajuste para un niño? Bueno, a través de la comunicación entre la familia y los equipos de los centros educativos, de las instituciones, se puede convenir cuál es el ajuste, es decir, apoyar en la generación del ajuste. Y por supuesto, si es una institución, como bien ya lo mencionaron, que no tiene las condiciones, entonces lo que hay que hacer es buscar el favorecimiento o la facilitación de esos ajustes en la medida de las posibilidades de ese centro educativo. Pero no es posible que se pueda negar ajustes. Lo que sucede en este momento es que no hay ninguna demanda, y hablando de demanda, no de demanda de tipo judicial o de tipo administrativa. Es decir, no hay no hablo de denuncia, sino digo, no hay una petición, si lo decimos de esa manera, a los
los centros educativos para poder convenir, porque hay desinformación sobre estos temas. Cuando estos ejercicios, como los que estamos realizando, se lleven a cabo y la gente tenga un poquito más de experiencia, mínimamente un poquito más de experiencia, entonces el sistema se va a empezar a mover. Y recuerden que cuando el sistema se empieza a mover y logra que se permee, que entre donde nadie ha entrado y que gente empiece a pedir esos ajustes, en ese momento la institucionalidad va a tener que responder para hacerlo. De hecho, uno de los, voy a decirlo, tengo que decirlo, uno de los anhelos cuando yo estaba laborando en el CONAIPD, va a sonar contradictoria, era salirme del CONAIPD para hacer lo que se conoce como litigio estratégico, que es desarrollar actividades para que personas con discapacidad puedan hacer sus peticiones y puedan fundamentarse de manera objetiva y que los jueces, las instancias administrativas puedan resolver y sentar precedentes, porque a partir de sentar precedentes sobre las peticiones y sobre las respuestas, ya sean negativas o positivas, de las autoridades, es cuando se va generando mucha mayor demanda de ese tipo de acciones. Entonces, pues debo de decirlo, aún está en el anhelo poder aportar, más que ser un abogado litigante en materia de comercio, en materia mercantil, que tenga un sentido el hecho de identificarse con una causa social, y una causa social que está relacionada íntimamente con la protección y defensa de los derechos humanos. Entonces esto podrá ser de igual manera el deber ser, pero el deber ser solamente tiene una palabrita, que es una obligación, la obligación de ser. Si la trasladamos de esa manera y quitamos esa palabra, el debe, quiere decir que nos queda el ser, y el ser es la petición que debemos de hacer como responsables de familia, como responsables de los centros educativos, para decir esto está pasando y hay que hacer esa incidencia para que se respeten y para que se tenga plena garantía de derechos humanos. También debemos hablar o decir que tampoco por falta de costumbre o resistencia cultural deba de limitarse un ajuste. Es decir, es que como así se ha hecho siempre esto, eso debemos de quitarlo de nuestra cabeza, porque los paradigmas nos dicen que las ruedas de las bicicletas siempre deben de tener rayitos de esos de alambre, y no es cierto. La evolución industrial, histórica, la evolución humana nos ha enseñado, nos sigue enseñando que los paradigmas no deben de existir, debemos de cambiar, debemos de enfocarnos en cambiar esas cosas que por costumbre han sido, como lo decimos muchas veces, siempre han sido así. Y lo otro es que si los ajustes solicitados son excesivos, debe explorarse otras alternativas. Es decir, mire, fíjese que yo quiero que usted ponga esponja en todo el centro educativo porque mi niño con o sin condición puede lastimarse. Digamos que eso podría ser excesivo, pero podríamos buscar una alternativa. Hay que explorar específicamente si eso va a colaborar o va a coadyuvar, o en realidad lo que va a hacer es generar por ejemplo, una sobreprotección, o que va a generar una situación que se nos va a salir de las manos con las otras poblaciones que nosotros podamos atender. Porque el objetivo es encontrar una solución efectiva y debe de haber, por supuesto, diálogo con la familia y con los especialistas encargados de ello. Y creo que terminamos con esto, con las obligaciones de los centros educativos. Y esto está relacionado, si bien con lo que se anhela
que pueda realizarse, porque en la práctica eh, no existe, y debemos de decirlo así, no existe una cultura de cumplimiento de este tipo de, de situaciones. Muchas veces el Estado o las instituciones encargadas de vigilar, de fiscalizar, a veces son, y debo de decirlo de esa manera, a veces son permisivas en cuanto al desarrollo eh, de estas situaciones, aunque puede ser contradictorio también porque dice, mire, pero si es obligación tiene que cumplirlo. Sí, pero la obligación pasa que cuando yo no la cumplo, me viene ya sea una sanción, una recomendación o me increpan para que yo pueda cumplir. Digamos que no es en ese orden, pero podríamos hablar de recomendar y de increpar para el cumplimiento. Entonces, pero una de las obligaciones es la obligación de admitir y de permanecer en el centro educativo los niños, niñas y adolescentes. No se debe rechazar la inscripción por motivo de discapacidad o cualquier otra condición, y la matrícula no puede condicionarse a diagnósticos excluyentes. Es decir, mire, que fíjese que aquí solo atendemos niños y le ponen voy a decirlo, algún adjetivo o le ponen un nombre de diagnóstico a quienes son los niños, niñas y adolescentes o las personas que se van a recibir. Tampoco que la familia pague apoyos que corresponden al centro eh, de su deber de inclusión. Es decir, los centros educativos deben de estar preparados. De hecho, comentarles que desde el año 2015, con los ejercicios que se han realizado en cuanto a proyectos sobre normativas para personas con discapacidad o personas con trastorno del espectro autista, personas con síndrome de Down. Yo particularmente he estado haciendo una recopilación de esos documentos, no para trasladar esos documentos a nadie, sino para hacer un análisis de por dónde ha girado la evolución histórica. Y sería interesante, por ejemplo, que un documento de esa naturaleza pudiera surgir porque la gente interesada en ese tema vería hasta dónde muchas veces se desarrolla el tema, pero luego como que se cae y luego resurge nuevamente, pero no se le da continuidad. Y esto está relacionado también con estas obligaciones que tenemos, docentes, padres de familia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mucha gente no sabe que la disposición de apoyos no necesariamente está relacionado con la sustitución de la voluntad de los niños, niñas y adolescentes o de las personas adultas, sino que está relacionado con la asistencia en la toma de decisiones. Y por supuesto, la asistencia de toma de decisiones no necesariamente va a ser con los niños con condición TEA o con los niños con discapacidad. Puede pasarme a mí cuando yo tenga 50 años, puede pasarme en este momento, mañana. Es decir, todo lo que está normado puede ser utilizado por mí en cualquier momento y por cualquier otra persona. Por eso es que se habla del principio de igualdad. Ahora bien, también hablamos de que la permanencia debe garantizarse, como lo mencionaban, con apoyos oportunos. Evitar la expulsión encubierta. Y eso ya lo mencionábamos la otra vez, que mire, fíjese que no se lo podemos atender por esta y esta condición. Pero en realidad el centro educativo o la institución lo que está haciendo es encubriendo el motivo por qué no quiere atender. Y la mayoría de veces la expulsión encubierta se da porque los profesionales no están capacitados del todo para ello. Hablamos de especialistas, hablamos de docentes, hablamos de padres de familias, hablamos de comunidad educativa en general, donde intervienen otro tipo de actores. Y ese otro tipo de actores, ¿en qué coadyuva? Coadyuva en que lo que el otro no puede hacer, lo suple para generar esa confianza en la otra parte de la comunidad educativa y desarrolle
y desarrolle esos resultados. Y también debe evitarse presiones para que el niño abandone por no adaptarse. Y esa parte me suena a mí quizás hasta escabrosa, porque no puedo hablar, voy a decir, no puedo hablar de no adaptación, sino que en cierta medida de lo que yo podría hablar es de avances significativos o no, pero no es posible que se tilde de no adaptación a un niño, porque todo niño que se incluye en un centro educativo, independientemente de cualquiera que sea la condición del entorno y cualquiera que sea su condición, TEA, síndrome de Down, discapacidad intelectual, discapacidad mental, con los ajustes razonables, específicos y hechos de la forma correcta, va a tener avances. El término no adaptación no existe. Ese término no existe. De hecho, me llama la atención porque uno de los espacios donde se usa el término adaptación es en el sistema penitenciario. El sistema penitenciario, porque se pasa de una fase de libertad a una fase de castigo, a una fase de encierro. Ahí sí podríamos hablar, al menos porque la ley lo establece, de fase de adaptación, pero porque las condiciones cambian completamente del entorno. Pero no podemos hablar de no adaptación, porque la adaptación es la adaptación del entorno al niño. No podemos hablar nunca de eso. Y la otra es la obligación de realizar ajustes y apoyos, que está relacionado con la adaptación de métodos, la adaptación de materiales, modificación del aula cuando sea necesario, lo que mencionaba, en el límite de posibilidades. Y la obligación no se limita al docente individual. Ya lo vimos, ya lo dijimos, incluye en un centro educativo hay una dirección, exigen que hay una dirección. Por lo menos a veces el mismo director es el que realiza la coordinación académica, porque está relacionado con el ámbito de los planes y programas de estudio, y también del personal de apoyo, que aquí hay que tener también cuidado. El personal de apoyo debe de ser eso, de apoyo, no debe de interferir o no debe de generar ninguna distracción en el proceso educativo. Si un personal de apoyo se considera que no está coadyuvando el proceso educativo, lo que hay que hacer es ya sea reubicarlo o buscar alguna otra función. Eso es complicado muchas veces porque la limitación de los espacios, la limitación de los, vamos a decirlo, de las jerarquías o del número de personas en un centro educativo a veces es complicado, y a veces nos toca hacer de todo a todos. Pero debemos seguir también avanzando en eso. ¿Por qué? Porque lo importante, de acuerdo al principio que vimos del interés superior del niño, es que no haya una afectación por ese tipo de interferencias. El proceso puede ir muy bien, pero una interferencia de esas puede generarnos que el proceso se vaya abajo. También la obligación de prevenir y atender la discriminación, es decir, el centro debe evitar un trato humillante, la segregación o el castigo por condición. Es decir, como toda la comunidad educativa, alumnos, estudiantes, deben de realizar una actividad, pero como él no puede, entonces lo segrego. Eso se traduciría en castigarlo porque hay una habilidad, hay una competencia que no ha adquirido. Entonces es al contrario, fortalecer el proceso para que el niño pueda adquirir esa competencia y no desarrollar un proceso que lo que va a hacer es hacerlo retroceder. No debe aislarse al niño, por tanto, entonces, y tampoco no debe ridiculizarse las diferencias de aprendizaje o de comunicación. Esto también es un poco complejo porque existen, por ejemplo, zonas rurales, y lo digo en zonas rurales donde hay menos control que en las áreas que están urbanizadas. Entonces, ahí hay situaciones que puedan generar menos conciencia en los mismos estudiantes de ser empáticos,
de los demás. Y también debe de intervenir ante el acoso escolar. Debe de establecerse protocolos, por ejemplo, para prevenir el acoso escolar, para una detección temprana. Deben de establecerse medidas de protección y también debe de establecerse trabajo con el grupo y las familias. ¿Por qué es importantísimo esto último? Las familias y el grupo. Porque muchas veces existen malos entendidos en cuanto al acoso escolar. ¿Por qué? Porque se brinda la información errónea. Es decir, el niño muchas veces llega y dice que está, por ejemplo, sufriendo acoso escolar, pero lo conoce por el niño. Cuando muchas veces el docente ya se ha dado cuenta, ya sabe que existe una condición de ese tipo, lo primero que debe de hacer es informarlo a su padre. ¿Por qué? Para poder resolverlo de la mejor manera posible. Entonces, quiero ver qué lámina sigue. Gracias. Pero creo que se nos ha quedado una afirmación que hizo Aníbal. La vi, pero no la alcancé a agarrar y no hallaba aquí donde está el chat. A veces me cuesta encontrarlo. Pero creo que Aníbal Dice si es o una cuota numérica. Sí, eso lo dijo él cuando una institución, al admitir a una persona, a un niño o niña con discapacidad, creo que de eso estábamos hablando, lo admite, pero la permanencia no es muchas veces efectiva. Entonces, lo que buscan muchas veces en las instituciones es no, que venga y escribamos a todo el que sea y en el camino vemos. Entonces, esa cuota numérica muchas veces se traduce en falta de atención y específicamente en los ajustes a una determinación no real sobre los ajustes que deben realizarse. Adelante, Aníbal. Aníbal quiere ajá. Gracias, Lick. Solo para abonar un poco al comentario, Lick, era que justamente como usted ha expuesto, lastimosamente hemos experimentado ejemplos de instituciones de educación donde, por ejemplo, admiten, pero no hay ninguna medición de progreso y es meramente el asistir al espacio físico educativo, pero no recibir educación como tal. Es como estar de oyente. Y el comentario iba en el sentido de que algunas instituciones nos dicen pueden aceptar uno por generación o uno por salón de clases, ¿verdad? Entonces ya imponiendo una condición de falta de acceso, por decirlo de esa manera. Dice, por ejemplo, hay 30 niños en el salón de clases, solo podemos tener uno. Y como ya llenamos esa cuota con otra persona u otra familia, ya no podemos darle espacio a su niño, a su niña, a su adolescente, en ejemplo, ¿verdad? Como quien dice, tenemos ya uno y uno es lo suficiente o uno es para quien tenemos suficiente capacidad, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Ese era el espíritu del comentario, ¿verdad? Obviamente las necesidades son más amplias que uno por salón, posiblemente en la población. Y quizás yo solo quería hacer una conclusión que usted me confirma si estoy acertado o no, y es que lastimosamente, aunque exista la instancia, en ejemplo, en el Ministerio de Educación, quizás todavía no hemos llegado a que actúen de oficio en estas situaciones, por lo menos no lo suficiente para ser más proactivas y ir a verificar que las instituciones estén cumpliendo todo esto que estamos viendo de oficio. Y lastimosamente tendremos que ser los abanderados de encauzar esta lucha. ¿Por qué no la metes ahí donde están los pollos? Gracias, Aníbal. Fíjese que efectivamente de oficio las áreas de educación inclusiva del Ministerio de Educación pues no lo actúan. Sin embargo, y creo que vamos a dedicar un espacio en las próximas sesiones, en los próximos bloques, para revisar cuáles son las instituciones, y yo me comprometo a darles un listado a ustedes de cuáles son las instituciones
que no necesariamente están relacionadas con la educación. Por ejemplo, la PGR tiene un área de atención a niñez y adolescencia, y dentro del área de atención a niñez y adolescencia está también el área de inclusión educativa. Porque si yo voy a la PGR, a la Procuraduría General de la República, y le digo, mire, fíjese que yo tengo esta y esta situación, vamos a decir, no esta dificultad, con esta instancia, con esta institución. Ahí es donde podemos empezar ya a generar ese proceso de, voy a decir, demanda de servicios o demanda de peticiones para las instancias encargadas de la vigilancia. Entonces, a partir de eso es donde ya podemos nosotros empezar a hacerlo. Y por supuesto, si ustedes me llaman a mí, mire, fíjese que hay un niño y esto, pues de alguna manera podemos buscar la forma para poder hacer el contacto. Vemos cómo lo hacemos a través de la misma Procuraduría de Derechos Humanos. A lo mejor no está en un área yo en este momento donde pueda decidir y mire, vaya ahí, pero si hay mecanismos de derivación, y esos mecanismos de derivación pasan porque se recibe, al menos en la Procuraduría de Derechos Humanos, y me atrevo a decirlo porque es también parte de nuestra función, haría mal en desatenderme en estos momentos de la Procuraduría, pues no es así. Puede buscarse una orientación y puede buscarse también a través de las áreas de atención victimológica, a través de las áreas, incluso a través del área de atención psicológica, que puedan correlacionar entre estos mismos profesionales la superación de esas dificultades. Eso. Entonces, a mí me ha gustado hoy mucho sus participaciones. Les agradezco mucho la paciencia que me tienen. Gracias por el dinamismo también que le ponen y el interés que tienen en aprender, no solamente sobre la temática de derechos humanos, sino de todo lo que ustedes, pues entiendo que también se imagina uno. Yo cuando estoy hablando con ustedes, no sé, tengo para hablar hasta las 10 de la noche, pero pues sí, tenemos que también descansar. ¿Ya? Muchas gracias, Entonces, licenciado, gracias a todos. No sé si hoy no va a dejar tareas o va a mandar algún link. fíjese que hoy, como han venido del periodo de vacación, les voy a dar unos días. Entonces, pero como hoy hemos terminado completamente, les voy a hacer un instrumento de repaso para que ustedes puedan revisar. Y vamos a hacer una cosa, a partir de lo que hoy hemos hablado y a partir de las inquietudes también que ustedes han manifestado, hoy si tuvieran otras más, mándenlas, porque en eso voy a basar el instrumento de repaso. Vamos a cambiar la metodología. No voy a hacer un instrumento de lo que yo tengo en el papel o en digital y vamos a escribir, sino que vamos a hacer un instrumento de repaso de lo que ustedes consideran importante, que es lo que ha hablado Aníbal, lo que ha dicho usted también, licenciada, y pues las tres sesiones, los 3 bloques van incluidos ahí, porque a veces cuesta un poquito, pero a veces las cabecitas nos da para acordarnos de lo que hay ahí para que ustedes puedan tener un recurso que en verdad les sirva. ¿Por qué? Porque eso es parte de los ajustes que hay que hacer y que no necesariamente los ajustes están relacionados únicamente con las personas con condición TEA, de síndrome de Down, con personas con discapacidad, sino es para todos. Así que el instrumento de repaso, espero mandárselos, si no es mañana, pasado mañana por la mañana, para que ustedes puedan darle una revisión el día viernes y tampoco cargarlos para el fin de semana. Si ustedes pueden desarrollarlo, perfecto. Si no, ese instrumento ahí va a estar siempre para ustedes. Oigan. Ok, Lick, o tal vez algún tema que ellos necesitan que no tengan duda, tal vez lo pueden escribir en el WhatsApp, ¿verdad? Claro. Para que el licenciado lo pueda tomar en cuenta y poderlo desarrollar en la siguiente exponencia. Claro, así es. Ha sido un placer saludarles. Bueno, Les deseo gracias. una muy bendecida noche. Feliz noche. Muchas gracias. Bendiciones. Feliz noche, gracias.